Estamos en el segundo tramo de ayer y hoy y vamos a dialogar con un ex basquetbolista, aunque él sigue sintiendo la misma pasión que cuando jugaba. Me refiero a Luis Soft. Dije que lo presento como un ex basquetbolista, pero también como un amigo del deporte, como un hombre cercano a todo lo que tenga que ver con las distintas disciplinas deportivas. Y no me es fácil dialogar con él porque generacionalmente somos iguales y cuántas veces estuvimos en un mismo rectángulo. Y bueno, y algunas confrontaciones con muchos chispazos ocurrieron. Luis es un amigo y él ha tenido la gentileza de venir a acompañarnos y recordar cómo fue su inicio en el básquetbol lugareño. ¿Qué tal, Luis? ¿Cómo te va? Muy bien, ¿y vos, Roberto? Me alegro de estar en tu programa. A pesar de que, como vos dijiste, yo estoy un poco alejado así digamos, del básquet. Pero en fin... ¿Lo seguís sintiendo? Lo seguimos sintiendo, seguimos concurriendo a reuniones de basquetbolistas, en fin, seguimos... Luis, ¿vos empezaste siempre en Echagüe o hubo otro club? No, en Echagüe. Yo empecé en Echagüe, en principio, jugando a la paletilla. Ajá. Y un buen día vino un muchacho y me dijo, tenés que ficharte, y bueno, me fiché. ¿No eras muy niño? 15 años. O sea, empezaste un poquito grande el básquet. Empezamos justamente. Ya no podías jugar en infantil, por ejemplo. Y mini, pre-mini no había. No existía en esa época. Que si época. Hubiera existido, menos podías jugar. Exactamente. Ajá. Ahí era, en esa época era infantil, cadete menor, cadete mayor. Después existía la cuarta, reserva y primera. Y yo jugué un partido, alcancé a jugar 1 o 2 partidos en cadete menor y ya salteaba a cadete mayor. Y después ya directamente jugué en primera. Claro, ahora ese señor que te fue a buscar a la cancha de pelota paleta dijo, ¿qué hace aquí con casi 2 metros? Claro. Vamos a llevarlo a la cancha. No, tampoco no era una altura, por supuesto, era en época que la estatura en el básquet era escasa. Por eso. O sea, pero hoy con tu estatura juegan de base, de armador. Por supuesto. Antes era impensable. Por supuesto. Sí, señor. Y bueno, pero ¿y a vos te gustaba el básquetbol en ese momento? Ni idea, nunca había intentado entrar a una cancha de básquet. ¿Y al fútbol jugaban en los potreros? En el fútbol jugaba en el potrero. ¿Y de qué jugabas? Y de todo un poco. ¿Menos de arquero? No, sí. menos de arquero. Menos de arquero. Ah. Sí, teníamos, justamente aparezco en Echagüe porque nosotros teníamos en calle Urquiza un campito a donde practicábamos el fútbol. Y un buen día se hizo un barrio y entonces tenía que hacer algo y con los hermanos Escopo empezamos a ir a jugar a la paletilla Echagüe, a pesar de que ellos ya iban. Y bueno, ahí empezó mi concurrencia a Echagüe. Y y ya te digo, me gustaba mucho la paletilla. Y bueno, también por ahí jugamos de vez en cuando, nos entreveramos y jugamos un partido de bocha también. O sea que ya empezó todo lo que sea deporte. Todo lo que era deporte. Estar con los amigos. Claro. Y después ya una vez que ingresé a la cancha de básquet, ya después ya no me podían sacar. O sea, ya... ¿Le tomaste el gustito ahí debajo del tablero? Exactamente, hasta me cargaban ya porque directamente ya vivía dentro de la cancha de básquet. ¿Pero qué te ibas fijando? ¿Metas, objetivos? Porque vos tenías que recuperar tiempo. Exactamente. Porque mi carrera en divisiones inferiores fue muy cortita. Muy breve. Yo no jugué en divisiones inferiores. Y tenía que, por supuesto, tratar de escalar lo antes posible en la parte técnica, ¿me entendés? Bueno, así fue. Entrenaba solo, tiraba al aro, entrenaba en bandeja. En esa época no existía para nosotros lo que hoy en día le dicen la volcada, ¿viste? Directamente nos entrenábamos en algo que era tal vez más positivo, porque la volcada es una cosa que... Un espectáculo. Es parte de un espectáculo, exactamente. Pero que Pero corríamos e intentábamos tocar el aro, ¿te acordás? Sí, intentábamos, por supuesto. Y lo tocábamos. Pero hasta ahí. Lo tocábamos. Hasta ahí. No perdíamos el tiempo o sea,
En superar el aro. En superar el aro y volcarla Con las dos manos, de sí. atrás, de adelante, esas cosas. Preferible, a lo mejor tratábamos de mejorar el tiro de media distancia, manejar las dos manos, en fin, una serie de cosas que en el básquet se pueden hacer estando dentro de una cancha, ¿no es cierto? Luis, y cuando ya fuiste titular de la cadete mayor, que hoy son los juveniles, ¿vos te acordás los 5 titulares? Bueno, los titulares jugaba en cadete mayor, jugaba el Juan y Laurencich, jugaba Toledo, jugaba Néstor Meglio. O sea, no sé si eran realmente los titulares, ¿no es cierto? Era muy buen equipo. Era buen equipo, sí. ¿Jugaba el Chungo Guta? El Chungo no, porque no alcancé a jugar en primera con el Chungo, porque el Chungo ya estaba en La Plata ya. ¿Y con Mario Cipriani? Tampoco. Tampoco. En primera recién. En primera me encontré con Mario, exactamente. Y después un muchacho Borrás estaba también, Coliñón. El hermano del Lechuga. El hermano, exactamente. No, era buen equipo, teníamos muy buen equipo. O sea que con Demonte tampoco jugaste ni en juveniles. No alcancé a jugar con ellos. Inclusive en esa época se hacían muchos torneos los sábados y domingos de división inferiores. Hoy en día ya prácticamente hasta ha desaparecido los partidos. Ahí para oficiales. mini. Sí, relativamente. ¿Ah, sí? Muy poco, no hay mucho. Los domingos principalmente no. ¿Y cuándo saltaste a primera? ¿De repente así? Y te diría que yo jugué en primera a los 15 y a los 17 años, a los 16 y medio más o menos ya estaba. Por eso que había varios veteranos en esa primera de Chagüe. ¿Alcanzaste a jugar? Veteranos, ya que el más veterano era... ¿Vos alcanzaste a jugar con Néstor Coleman? No. ¿Con alguno de los hermanos Mazola. de Mario Cipriani? Tampoco. Sí, con Juan Carlos, pero no oficialmente, sino en algunos partidos amistosos. Exactamente. ¿Y con Mazola sí? Sí, con Mazola sí. Inclusive el gordo después... Está más cerca nuestro en la edad. Exactamente. Un poco cerca y aparte fue técnico también. Después que dejó, estuvo la dirección técnica de la primera también. Y ahí sí formaste un equipo que salió campeón de primera división, ¿o no? Ahí formamos un equipo que varias veces salimos campeones. ¿De Paraná? Y de Paraná y ¿Entre Ríos? Entre Riano también. Y justamente ¿Y a qué edad fuiste al seleccionado de Paraná? Y al seleccionado de Paraná, mirá, la memoria así, digamos, en años, yo no... ¿No te acordás? No me acuerdo, 18, pero 19. esperate un chiquito. Yo más o menos, acá cuando integré el seleccionado... En el 67. En el 67 yo tenía 19 años, o sea que tengo que haber ido a los 18 años. Ya al seleccionado de Paraná. ¿Y saliste campeón entrerriano? Salimos campeón entrerriano. ¿Varias veces fuiste al campeonato entrerriano? Varias veces. ¿No menos de 10? No, por ahí más o menos entre 10 campeonatos. Lo lamentable es que justamente una de las amarguras que uno tiene dentro del deporte fue un campeonato entrerriano que se hizo en Rosario Tala y como consecuencia de la mala atención nos tuvimos que volver y esas son cosas que lamentablemente en el deporte vos te das cuenta en el momento de calentura la haces, viste, y después que fue un error. Pero lamentablemente ya fue una decisión generalizada así de los jugadores, bueno, o nos atienden bien o nos vamos. O nos atienden bien y así fue que vinieron. Ese fue un problema de un día viernes a la noche y ya el día sábado el tren pasaba, creo, 7:30, 8, y ahí volvieron todos. ya no volvimos. ¿Y a cuántos campeonatos argentinos fuiste con la selección de Entre Ríos? A lo que fue, lo que era lo mejor que había en aquel entonces, el campeonato argentino de selecciones. Y puede haber sido unos 10, 11 campeonatos más o menos. ¿Tu mejor actuación en Paraná en el subcampeonato? ¿O alcanzaste a jugar en el otro subcampeonato que creo que fue No, Posada? no. La mejor clasificación fue la que tuvimos acá en Paraná. Después tuvimos buenas actuaciones, así habíamos descendido y volvimos a ganar el ascenso en Trelew. Después jugaste
en el Luna Par, el cuadrangular internacional. Bueno, en el Luna Par yo tuve oportunidad de jugar 2 veces, porque en una oportunidad fue con la selección entrerriana. Ajá. Y después fui invitado como refuerzo con Rocamora. Tomás de Rocamora. Tomás de Rocamora, que ahí participó Tomás de Rocamora, Corinthians de Brasil, Lanús de Buenos Aires, y no me acuerdo si fue un equipo de Bahía o algo así. Los refuerzos era justamente Delgui, que era de Boca, y yo. Los refuerzos de Rocamora. De Rocamora. Néstor Delgui. Néstor Delgui, exactamente. Jugador de Boca Juniors. Exactamente. Y bueno, 2 oportunidades tuve. Y después, por supuesto, el campeonato que para mí fue lo máximo que podemos haber ganado, ya sea por el nivel que tuvo. Para mí el mejor campeonato fue el del Luna Par. O sea, acá fue un lindo campeonato argentino, fue otra cosa. Otra fiesta distinta. Otra fiesta totalmente distinta. Aquello fue Entre Ríos, Capital Federal. Capital Federal, Entre Ríos, el Tel Aviv. Maccabi Tel Aviv, que era campeón de Europa. Exactamente, y el equipo de Santa Fe. 4 muy buenos, muy buen equipo de Santa Fe. Y muy ¿Qué pasó ese día? ¿Jugaron demasiado bien? ¿O se dio porque se tenía que dar por tantas veces que no se dio? Bueno, mirá, nosotros, de acuerdo a lo que habíamos escuchado, íbamos como relleno. Cuarto. Íbamos como relleno. Para colmo, ya el equipo ya se había desarmado, ya no nos encontrábamos, no teníamos un entrenamiento así, digamos, para ir a ese tipo de torneo, pero encontramos a Beto Rocci, a Buchamer, y nos faltaban 2, y vamos nomás. Y bueno, jugamos con este equipo, tuvimos la suerte de que los jugadores rápidos nuestros, que en ese caso era Mario González y Mario Cipriani, nosotros nos atrincheramos ahí abajo del tablero. ¿Vos y Gastaldo? Sí, con Gastaldo. Y pelota que agarrábamos, pelota que salía a 100 por hora, salía esa pelota. ¿Qué fue para vos Gastaldo en el seleccionado, como compañero, en la cancha? Bueno, para mí Gastaldo, te lo digo con toda honestidad, posiblemente sea la primera vez que lo digo. Para mí fue el ídolo del básquet, para mí. Y tuvimos momentos de mucha alegría con el Flaco. El Flaco es muy buen amigo en todos los aspectos de la vida, y hasta el día de hoy seguimos compartiendo mesa con el Flaco. Antes nos veíamos más seguido, ahora. Pero te vuelvo a repetir, no con esto te quiero decir que no hubo jugadores, así digamos en la parte de jugador, que fueron buenos jugadores, porque te digo sinceramente, un jugador que a mí me encantó, lástima que no tuve oportunidad de jugar con él, pero lo vi jugar, fue Esteban Coliñón. Gran jugador, un adelantado del básquet, digamos, de esa época, fue Esteban Coliñón. Después él estuvo mucho tiempo. ¿Pero tiempo... jugaste en contra Esteban? No ¿alcanzaste? No alcancé a jugar, porque él se había ido a Villaguay en esa época, y yo creo que él dejó un poco... Y después se vino a Paraná Esteban Coliñón, y estuvo en Echagüe, no sé qué problemas tuvo ahí, si de ahí se fue a Recreativo. Y ya ahí prácticamente jugó muy poco tiempo, yo creo, Coliñón. Yo lo iba a buscar para entrenar, Muy es lo que poco, te estoy diciendo. Claro. Gran jugador. Acá Yrigoyen. Claro, enfrente, claro. En un Fiat 600 lo iba a buscar. Claro, exactamente. Jugaba atrás con Ferrari, Ferrari y Coliñón. Ferrari, y ahí en Echagüe jugaba Mazola, jugaba Coliñón, jugaba Néstor Coleman, jugaban los hermanos Silva, jugaba los Cipriani. Esas eran épocas anteriores a la nuestra, digamos. Buen equipo también tenía. Por supuesto que también Luis, había otros equipos que tenían... De los campeonatos argentinos, ¿qué te acordás? De los que fueron, no en Paraná. Bueno, mirá, el campeonato argentino en esa época... había grandes jugadores. Había muchos jugadores. Lo que pasa es que el torneo argentino en esa época tenía mucha jerarquía. Uno lo esperaba con mucha ansia, digamos, para ir al año. Era una vez al año. Más de una semana. En principio los torneos argentinos eran torneos largos, porque participaban, digamos, todas las provincias. Claro. Después se entraron a reducir un poco, ya se hizo en
el ascenso y la primera y digamos y en los argentinos tenían muchas satisfacciones, como también tenés tu amargura, ¿no es cierto? Nosotros, por ejemplo, cuando en el 67 se hizo el campeonato argentino acá, yo me acuerdo, que fuimos a la final, los santiagueños nos decían a nosotros, el año que viene, porque se hacía en Santiago, en el 68 vayan pero de segundo para abajo, o sea, ya ellos, y así fue, porque llegaron a la final con Bahía Blanca y fue el equipo que le sacó el invicto, digamos, a Bahía Blanca. Bueno, así, digamos, recordar alegría del campeonato argentino. Por ejemplo, te marcaban los mejores pivotas vos. Por de supuesto. Provincia, de Santiago, de Santa Fe, Sí. de Capital. Nosotros teníamos siempre el problema de la altura, o sea, nosotros jugábamos con Capital Federal y teníamos un arma fundamental, teníamos nosotros, que era el contraataque. Si nosotros, yo me acuerdo un campeonato, mirá cómo será, Roberto, que me lo acuerdo, nosotros el campeonato argentino de San Luis, jugamos, su sede se hizo en Mercedes, nosotros nos clasificamos, vamos a jugar el primer partido a San Luis Capital y jugamos el primer partido con Capital Federal. Estábamos jugando con Capital Federal y se empezó a lloviznar muy finito, ¿viste? Y vos sabés que el piso estaba resbaloso. Con decirte que por ahí, Mario, estaba aquel famoso señor Rueda, no sé si te acordabas que estaba en la comisión técnica, y Mario Cipriani por ahí llegó un momento que se resbala y le pegó un voleo a la pelota, digamos así, y ahí se suspendió el partido, se suspendió al otro día. Íbamos perdiendo, ponele, qué sé yo, 28 a 10, ponele. Y jugamos al otro día, digamos, con buen tiempo, y vos sabés que Capital Federal nos terminó ganando por 4 puntos. Mirá vos. Pero era, ya te digo, ¿no? Era un equipo que generalmente jugábamos con 2 jugadores, que era Gastaldo conmigo, lo podía hacer Daniel Oliva, y pelota que sacábamos nosotros era el contraataque. A nosotros nos salía el contraataque y le podíamos hacer... Cipriani. Exactamente. Y eran los dos, porque Mario González generalmente no fue nunca con nosotros a la selección argentina, a la selección entrerriana. Pero hubo partidos que jugamos Córdoba también, Córdoba nos tenía mal con el problema. ¿Y cuál fue el mejor jugador que viste y jugaste con él? Bueno, mira, el mejor jugador que yo vi, por supuesto, a mí fue Cabrera. Cabrera de Bahía fue Blanca. De Bahía Blanca. Jugador... Alberto Pedro Cabrera. Exactamente. Y en épocas anteriores, por ejemplo, a Cabrera fue Crespi. Gran jugador de básquet. El húngaro. Exactamente. Gran jugador de básquet. Cerebral totalmente. Muy puro. Pero te vuelvo a repetir, Roberto. También le gustaba jugar de contraataque. Sí. Santa Fe tenía gente para jugar. Santa Fe tenía gente para jugar en toda la cancha. La pauta está que Santa Fe siempre llegaba a las finales, ahí estaban los cuartos de finales, siempre ahí. Era un nivel, Santa Fe en esa época tenía un nivel mucho más elevado que nosotros. Mucho más elevado que nosotros. Era difícil ganar. Muy difícil ganar a Santa Fe. Luis, nos estamos olvidando de algo que fue lo más trascendente quizás para vos, vestir la camiseta argentina. Exactamente. Bueno, eso fue prácticamente yo creo que para cualquier jugador es lo máximo. Es lo máximo, ¿viste? Es lo máximo, y con Mario tuvimos la suerte de... ¿Y dónde lo eligieron? ¿Por qué los eligieron? Bueno, mira, nosotros, primero fue por el torneo Luna Park, y nosotros habíamos ido también a un campeonato que nos invitó Náutico Acoa, nos invitó a jugar, que participó Obra Sanitaria, creo, Echagüe, Regata de Santa Fe y no me acuerdo el cuarto equipo. Entonces, un lindo torneo, y vos sabés que fue un campeonato que jugamos bien. Ahí justamente también estaba Canavesi, que nos estuvo viendo. ¿Y entonces? Y bueno, ahí los eligieron. Y ahí nos eligieron. Después en Santiago del Estero fue también un torneo que nosotros jugamos bien, y lo dirigía González Trilla, y ahí fue a donde nos vio González Trilla y no... Pero fueron a un preseleccionado, entrenaron y quedaron entre los 12. Exactamente. ¿Entrenaban en Buenos Aires? Exactamente.
fuimos a una preselección y eran como 20 jugadores, creo que habían citado. Y quedó Mario Cipriani y Luis Sof. Exactamente. ¿Y fueron a Montevideo? Fuimos a Montevideo. Un torneo interesantísimo también porque el equipo Brasil y Uruguay tenían un gran equipo. En Uruguay jugaba Restía, Ramiro. ¿Perdieron con los dos? Perdimos con los dos. Quedaron terceros. Exactamente. Y justamente ese era clasificatorio para ir al Mundial de Yugoslavia. Y iban tres equipos y Yugoslavia, a raíz de problemas económicos, redujo la cantidad de equipos y nosotros Argentina no pudo ir. Ahí tenía Uruguay, jugaba Restía, Ramiro de León, Washington Poyet. Qué jugadores. Qué jugadores, muy bueno. Después ¿Podrían jugar hoy? Brasil también. Con el entrenamiento de hoy. Los peruanos jugaban los hermanos Duarte. Muy buen nivel de básquet, muy buen nivel de básquet. Luis, se nos fue el tiempo. ¿Estás conforme con lo que hiciste en el básquet? Sí, por supuesto. Y agradecido a aquel señor que te llevó de la cancha de pelota paleta a la cancha de básquet. Por supuesto que sí. Vos sabés que el deporte lo más lindo que tiene es la cantidad de amigos que vos... Que quedó demostrado cuando fuiste a Las Vegas con los veteranos. Exactamente. Esos son los amigos. Por supuesto. Yo te digo sinceramente, viajes como ese sería interesante hacerlo todos los años porque vos te das cuenta realmente lo que es la amistad entre el jugador. Y nosotros, vos sabés que, te lo digo sinceramente, Roberto, nosotros una de las grandes cosas que tenemos, que aquel grupo del 67 hasta el día de hoy... se frecuenta. Exactamente. Hemos dialogado con un amigo, un gran jugador de básquetbol, y que ve muy bien el básquetbol hoy, actualizado. Luis Sof. Nos despedimos hasta una próxima edición de Ayer y Hoy. Espero que haya sido del agrado de todos ustedes. Muchísimas gracias.